Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él quien guíe este estudio. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú has dispuesto en nuestro corazón que te busquemos y tú has salido a nuestro encuentro, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has amado. Gracias porque tú nos das tu perdón, tu misericordia y tu amor. Te pedimos que nos enseñes a amarte, a respetarte, a obedecerte. Te pedimos también, Señor, que bendigas a todos los que están aquí presentes y a los que están conectados por Zoom. Te pedimos también por el medio, por este hotel, Señor, en donde nos permiten predicar tu palabra. Y te pedimos por todos aquellos que no te conocen, que tengan la oportunidad también de conocerte. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, dándote todas las gracias y todo el honor a ti. Amén. Bien, pues vamos a tener hoy un estudio que lleva por nombre ¿Conoces al Dios verdadero? Y el título es en pregunta, si hacemos la pregunta, si nosotros conocemos realmente al Dios verdadero, lo cual me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Acaso hay otros dioses? Les voy a pedir que vayamos a el libro de Josué 24:15 para que, bueno, no analicemos lo que yo diga, sino que sea la misma palabra de Dios quien nos vaya aclarando todas las preguntas que surjan y todo lo demás que Dios nos quiera compartir. Si me indican, por favor, cuando ya estén en Josué 24:15, por favor. ¿Ya? Adelante, por favor, si me hace favor de leer. Y mal parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los antiguos, en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gracias. Aquí es un discurso que Josué tuvo con el pueblo de Israel, en donde les dice, bueno, y si les parece mal servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si a los dioses, a donde estuvieron sus padres, recordemos que estuvieron cerca de 400 años en cautiverio en Egipto, muchos años de ellos en esclavitud. Allí había unos dioses que, dicho sea de paso, la Biblia los marca con D minúscula, ¿sí? A quienes vuestros padres sirvieron o quieren servir acaso a los dioses de los amorreos. Bueno, ya aquí el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, es por eso que se refiere al otro lado del río, ya pasaron por el Mar Rojo, ya llegaron a la tierra de Canaán, ¿sí? En donde pues todavía no tomaban posesión como tal de toda la tierra prometida, pero bueno, había pueblos, entre ellos estaban los amorreos, que era un pueblo nómada, ¿sí? Que existía y cohabitaba con ellos, y ellos tenían dioses también con de minúscula. La Biblia siempre hace esa diferenciación cuando se refiere al Dios verdadero, ¿sí? Al Dios creador, al Dios eterno, con D mayúscula, y hace mención con D minúscula a otro tipo de Dios que pues en estricto orden de ideas, pues es creación, ¿sí? Recordemos, o lo vamos a ver más adelante, que nuestro Dios no es un Dios creado, es un Dios eterno, ¿sí? Entonces ahí les hace esa pregunta, les plantea una disyuntiva: ¿a quiénes quieren servir? ¿Al verdadero Dios o a los demás que hay? Le dice, pero bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová, al verdadero Dios. Entonces,
¿Hay otros dioses? La Biblia está manejando que hay otros dioses. Bueno, la misma Biblia nos va a contestar. Háganme favor de ir a Isaías 44:6. Me indican cuando lo tengan, por favor. Adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Wow. Aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, da palabras directas del Dios verdadero. Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que dice, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, aunque la Biblia y mucha gente diga que hay otros dioses, pues son dioses que no son eternos, son dioses creados, dioses, vamos a decir, inventados, que creen las personas que no son, que son dioses, cuando la realidad es de que no, porque aquí lo dice claramente el profeta Isaías, en palabras de Dios directamente. Yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Es un poquito atrás, en el mismo libro de Isaías 45:5, si me hacen favor. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Bien, gracias. Aquí nuevamente Isaías dice, yo soy Jehová, palabra de Dios, y ninguno más hay, o sea, no hay otros dioses, no hay Dios fuera de Jehová. Y le dice, bueno, yo te ceñiré aunque tú no me conozcas. De hecho, nosotros creemos conocer a Dios, la realidad es de que, bueno, tristemente no lo vamos a llegar a conocer en plenitud hasta que Él nos permita conocerlo en plenitud. Siempre nos quedamos en cierto nivel sin llegar a la plenitud, hasta que Dios en su misericordia, en su amor, se nos manifieste y se nos presente. De otra forma, bueno, no es el Dios verdadero. Es por eso la intención de este estudio o la pregunta que nos hacemos, si realmente conocemos al Dios verdadero. Sí, a lo largo de la historia, bueno, han surgido muchas religiones y han hablado de muchos dioses. Pues tenemos a los dioses griegos, a los dioses romanos, incluso en nuestra actualidad tenemos que hay gente que adora a Buda, hay gente que adora a otros dioses, Vishnu, por ejemplo, ¿cómo se llama? El hinduismo tienen cerca de 3,000 dioses, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos la certeza que estamos hablando del Dios verdadero? Bueno, primeramente, porque vamos a platicar de 3 rubros nada más. Tenemos el antecedente histórico. La historia nos ayuda a fortalecer o demostrar que nuestro Dios es verdadero. Primeramente, estamos en el año 2024, después de Cristo. Ah, caray. ¿Por qué no 2024 después de Buda? ¿Por qué no 2024 después de Alá? No, la historia misma nos señala que hay una persona muy importante que debemos de reconocer, en donde hay un antes y un después de él. ¿Quién es ese? Es nuestro Dios. La historia nos está apoyando, soportando a que nuestro Dios es el Dios verdadero. Otro, la antropología, ¿sí? Han hecho excavaciones antropológicas en muchos lugares y ninguna ciencia ha contradicho lo que la Biblia dice. Al contrario, la ciencia viene a fortalecer lo que la Biblia dice. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios, las enseñanzas que Dios nos ha dado. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres como cualquiera de nosotros, sí, pero bajo inspiración divina. Y en esa inspiración divina
está la enseñanza de Dios, está Dios mismo, que es quien, utilizando a hombres pecadores, igual que nosotros, nos ha dejado su enseñanza. ¿Sale? Por lo tanto, tenemos testimonio de personas. Voy a dejar hasta ahí esos tres criterios: histórico, lo antropológico y lo testificado, pero podemos buscar muchos más elementos que, bueno, para efectos de nuestro estudio, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero estamos hablando de cristianismo. Sí, nosotros creemos en Cristo. Y dentro del cristianismo, bueno, nosotros creemos que nuestro Dios es trinitario. ¿Sí? Hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchas personas atacan al cristianismo diciendo: ustedes son politeístas porque tienen tres dioses. Grandísima mentira. Lo vamos a ver más adelante. Nuestro Dios es uno. Pero bueno, el cristianismo se basa en un Dios trinitario. Vamos a ver más adelante qué significa eso trinitario. Que bueno, el cristianismo surge en el Medio Oriente, actual Israel, Palestina, y bueno, somos cerca de 2.400 millones de habitantes, poco más de un cuarto de la población mundial profesa el cristianismo. Y el cristianismo se bifurca en varias ramas. Voy a adentrarme en la parte del cristianismo, porque lo que este estudio trata es de que conozcamos cuál es el Dios verdadero, no la religión verdadera. Porque a final de cuentas, Dios no vino a formar una religión, no vino a establecer una religión. ¿Sí? ¿Qué vino a...? Bueno, platicábamos de que Dios es trino. Este esquema nos permite facilitar la comprensión un poquito de cómo es nuestro Dios, quién es Dios. Entonces, para esto tenemos nuestro Dios, ¿vale? Y nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Hijo y nuestro Dios es Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios es trino, son tres personas en un solo Dios, ¿sí? Y así es como debemos de comprenderlo, ¿sale? Nuestro Dios es un solo Dios, porque a pesar de que son tres personas, las tres personas son un solo Dios y tienen una misma voluntad, un mismo propósito, un mismo carácter, una misma esencia y una misma sustancia. Pero es trino porque son tres personas y cada persona tiene su propia función. Les molesto si me acompañan a Deuteronomio 6, del 4 al 5. Si me indican, por favor, cuando lo tengan. Deuteronomio 6. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Adelante, Liz, por favor. Jehová, Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Gracias. Escucha, Israel. Recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, en donde le dice, en este caso, Moisés, se cree por la tradición que Moisés escribió el Deuteronomio, y le dice Moisés al pueblo de Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces nosotros no somos politeístas, como muchos nos acusan, no. Nuestro Dios uno es. Y tan es así que, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando se dirige o se dirigía
a Dios o quería hablar de Dios, decía Elohim. Elohim es una palabra en plural, ¿sí? En singular sería Eloha. Entonces, el pueblo de Israel reconocía que nosotros tenemos un Dios plural. ¿Cuál es ese Dios plural? Pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se conforma de tres personas. ¿Sale? Vamos a ver en Génesis 1, versículo 26. ¿Quién nos comparte la palabra? Adelante, por favor. Sí, adelante, Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí, gracias. Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Hagamos, porque hagamos es plural. Si fuera nada más uno, una persona, diría, voy a hacer, haré, pero no. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Oye, ¿tenemos un Dios que habla solo? No, en ese momento nos está diciendo la palabra que nuestro Dios, que es uno, cohabitan tres personas. Digo, así como nosotros somos una persona y cohabitan tres naturalezas, cuerpo, alma y espíritu, también en Dios, que es uno, habitan tres personas. Y aquí nos lo está diciendo Génesis, ¿sí? Hagamos. Está hablando las tres personas de Dios. Vamos a Génesis 3:22, un poquito más adelante. Adelante, Liz. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Gracias. ¿Qué pasa? Adán y Eva cayeron. ¿Qué pasa? Dios se da cuenta de eso y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Precisamente Dios. Las tres personas de la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Es por eso de que aquí vemos nuevamente que Dios está hablando en plural, aunque es uno, pero habla las tres personas. Vamos ahora más adelante, Génesis 11:7. Adelante, adelante, por favor. Para que el infierno entienda que él habla de la gente. Gracias. Ahora pues descendamos. Aquí ya pasó que el diluvio, perdón, no. Ya me fui. Es cuando están queriendo construir la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Dios ya lo sabía y ¿qué dijo? Bueno, descendamos y confundamos. Dijo, él podía descender, él podía confundirlo, porque uno es. No, pero están las tres personas manifestándose y diciendo, bueno, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente en plural. Vamos un poquito más adelante en Isaías 6:8. Si me ayudan, por favor. Adelante. Sí, por favor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Bien. Entonces respondió, Ajá. heme aquí, envíame a mí. Bueno, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí, pero ¿por qué dice, ¿y quién irá por nosotros? Nuevamente está manifestada las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, vamos a Mateo
¿sí? 28:19. Si me acompañan, por favor, y me indican cuando lo tengan. Mateo 28:19. Adelante, Ceci, por favor. Sí. Por tanto, y este Sí, sí, sí. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Ahí están nuevamente las tres personas de la Trinidad. Digo, podría decir, bautícenlo en mi nombre, yo soy Dios. Este pasaje es el que se conoce como la gran encomienda, cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre de las tres personas? Porque los tres son Dios y Dios es las tres personas. ¿Sale? Vamos ahora a 2 Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Adelante, por favor. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Corinto, y les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que así sea para cada uno de nosotros. Que siempre nos acompañe la gracia de Dios Padre, el amor de Jesucristo, y estemos en comunión, unión común, o sea, que estemos unidos con Dios. En este caso, el Espíritu Santo también esté con nosotros, que no lo olvidemos, que sean los tres, porque los tres uno son, y Dios está manifestado en tres personas. Regresamos un poquito, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Adelante. Adelante, Liz, por favor. Y yo, Padre, y os dará Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús mismo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo, el Paráclito. Sí, recordemos que Jesús decía, conviene que yo me vaya. No los voy a dejar huérfanos. Va a venir otro, ¿sí? Que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no lo pueden recibir, que no lo ven, no lo conocen. Pero aquí hay una promesa muy linda que debemos de apropiarla. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios Trino, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, haciendo una recapitulación hasta este momento, hay un solo Dios verdadero. La historia, la antropología, testimonio, la Biblia, muchos milagros y muchas cosas más certifica que nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Vale? Que ese Dios verdadero es tres personas. ¿Sale? Vamos a ver ahora cuáles son los atributos de esas tres personas. ¿Sale? La primera es la omnipotencia. ¿Qué significa la omnipotencia? Que Dios es todopoderoso
y tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Vayamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Bueno, para abreviar, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo puede. Él todo lo puede. Con un tronar de dedos aparece, con un tronar de dedos desaparece. ¿Vale? Otro de los atributos de Dios es la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Que todo lo sabe. Todo lo que pasó, todo lo que está pasando, y es más, hasta lo que va a pasar, también lo sabe. Lo que pensamos, Él lo sabe. ¿Vale? En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Queramos, creamos o no creamos, tarde o temprano vamos a dar cuentas. ¿A quién? A Dios. Lo vimos en estudios anteriores. Vamos a estar ante un juicio, como creyentes y como no creyentes. La situación va a ser diferente. Pero vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos. Es por eso que para nosotros nuestras obras son importantes, aunque no forman parte en la economía de la salvación. La salvación viene por creer en Cristo Jesús. Punto. ¿Cómo sabemos que la persona que cree en Cristo Jesús es salva? Porque nueva criatura es. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. ¿Vale? Pero bueno, continuemos, porque más adelante voy a adentrarme sobre la parte del plan de la salvación. Otro de los atributos es la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí el salmista, en el capítulo 139, en el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedo. A donde yo vaya, ahí tú estás. Entonces, bueno, hasta este momento hemos visto 3 de los infinitos atributos de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Vamos a ver otros 10. ¿Sale? Estos otros 3 que vamos a ver es lo que yo les mencionaba. Eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Recordemos, lo leímos hace un rato. Yo soy el principio y yo soy el postrero. A Dios nadie lo creó. Eso mucha gente no lo entiende. A ver, ¿quién creó a tu Dios? Espérate, mi Dios y es Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nadie lo creó. Si fuera creado, no sería Dios. Sería como los dioses con D minúscula. Son creados. En el Salmo 90, en el versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios no fue creado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban desde siempre. Son eternos. Por eso son Dios. Si no, serían Dios con D minúscula, como muchas religiones desafortunadamente tienen la creencia, ¿sí? Que Dios es creado. Insisto, si Dios fuera creado, entonces no sería Dios. Sería Dios con D minúscula. Al contrario, Dios es creador. Ah, pero yo tengo hijos, yo también creo. No, nosotros
creamos, creamos. Quien da el aliento de vida es Dios. Me imagino que todos se conocen la historia de Frankenstein, ¿no? Cuando el hombre, de acuerdo a esa historia, quiso jugar a ser Dios, a crear vida a partir de la materia. Bueno, ahí en Frankenstein hay muchas situaciones que no son reales, ¿sí? ¿Y qué sucede? El hombre no puede crear, puede procrear, puede procrear. Nosotros no creamos, quien crea es Dios. Otro, inmutabilidad. Dios no cambia, ¿sí? Ni en su naturaleza, porque su naturaleza va a ser siempre divina, ni en su carácter, y sus propósitos permanecen constantes. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. No habéis, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Para eso podemos ir también al libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 8. Si me acompañan, por favor, porque este no lo tengo aquí puesto en las diapositivas. Hebreos 13, 8. Sí, adelante, por favor. Pero le resistía Elimas, el mago. No. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí está Jesucristo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, por siempre. ¿Sí? Bien. Santidad es otro de los atributos de nuestro Dios. Dios es absolutamente puro, sin pecado y separado de toda maldad. ¿Sí? Es por eso que la Biblia dice, ¿sí?, que no hay justo, ni aún. Todos somos pecadores. ¿Sale? El único, ¿sí?, que no tiene pecado es Dios. Por eso Dios es santo. ¿Vale? En Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice, santo, santo, santo. Ah, caray, ¿por qué? Santo, santo, santo. Ah, caray, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. ¿Vale? Nuestro Dios es santo. Otros tres atributos. Vamos a ver otros tres atributos. ¿Vale? Nuestro Dios es justo. ¿Sí? La justicia es de Dios. ¿Sí? Dios es justo en todos sus caminos y actos. Él establece y ejecuta la justicia. ¿Sale? En Salmos 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Sí? Que me disculpen los jueces que tratan de aplicar la justicia, van a cometer errores. ¿Por qué? Porque son humanos. Quien no comete errores en la justicia es Dios, porque Dios es justo. ¿Vale? Siguiente atributo, Dios es amor. ¿Sí? Su naturaleza es amar. Por ese amor nos creó y por ese amor nos rescató de nuestras iniquidades. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no nos olvidemos de algo. Dios es amor, pero vamos a leer en Hebreos 12, 29, si me hacen favor de ir a Hebreos 12, 29. Adelante. ¡Ah! Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Espérense, no limitemos a nuestro Dios. ¿Sí? Dios nos ama, sí, pero también no va a dejar pecado sin ser juzgado. Entonces, en ese sentido, debemos de saber, no limitemos como muchos, ay, mi niño Jesús, ay, mi Diosito. No, 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 espérate, no. No reduzcamos a nuestro Dios. Nuestro Dios es feroz, es eterno. No lo limitemos, no lo hagamos. Ahora, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, no hagamos
que Él sea como nosotros. Al contrario, nosotros debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Lo vamos a ver más adelante. Otro atributo, la misericordia. Dios es absolutamente puro, sin pecado, separado de toda maldad. Y sabe que todos nosotros somos pecadores. Repito, por cuanto todos pecaron, están separados, ¿sí?, de Dios. Y no hay uno solo justo. Bueno, pero Dios, nuestro Dios, Jehová es misericordioso y clemente. Y gracias a Dios, debemos de darle gracias a Dios que dentro de sus atributos Él también es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Vale? Vamos a ver los últimos tres atributos de Dios, y no porque sean todos los atributos de Dios, no, por tiempo vamos a quedarnos con estos 12. El 10 es gracia, ¿sí? Dios otorga favores y bendiciones inmerecidas, no los merecemos. ¿Qué es la gracia y qué es la misericordia? La gracia es quien nos da lo que no nos merecemos. No lo merecemos y nos lo da por gracia. Y su misericordia es que no nos da las ondas que nos merecemos por pecadores. Entonces, por eso es necesario que comprendamos lo más posible, porque van a pasar nuestras vidas y no vamos a entender la plenitud de Dios, a menos que Él, por gracia y misericordia, no la comparte, ¿sí? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otro atributo de Dios es la soberanía. Dios tiene el control supremo sobre todo el universo, sobre la voluntad. Su voluntad es definitiva y prevalece sobre todas las cosas. La voluntad de Dios se va a hacer sí o sí, incluso con nosotros e incluso a pesar de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué digo con nosotros? Porque, bueno, si nosotros queremos participar de su voluntad, queremos hacer su voluntad, ¿sí?, a pesar de que no somos perfectos, porque perfecto solo hay uno, se va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Y a pesar de nosotros, porque pues, a nosotros no ser perfectos, Él nos hace perfectos, Él nos perfecciona, Él nos santifica, ¿sí? En Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. O sea, todo se hace conforme a su voluntad. ¿Qué pasó con Jonás? No quería ir a Nínive, pues vas a la panza del pez. Y el pez, qué casualidad que lo arrojó precisamente en playas de Nínive. Y si no quiere alguien hacer la voluntad de Dios, ok, con permiso, que lo haga otro. Por eso digo, se va a hacer a pesar de nosotros, ¿sí? Y a pesar de nosotros. Dios es soberano. Otra cosa es la verdad, la veracidad. Recordemos palabras de Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Dios es la verdad absoluta. Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Amén. ¿Cuántas promesas no tiene para nosotros en la Biblia? Hagámosla, apropiémosla. Pero bueno, cumplamos la voluntad de Dios, creamos en Él. Dios no es hombre, dice en Números 23:19, para que mienta. Dios no miente, como nosotros tenemos por costumbre. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, claro que va a hacer. Habló y claro que va a ejecutar. ¿Sale? Entonces, para que vayamos viendo más o menos la magnitud de nuestro Dios. Repito, ay, mi Diosito, ay, mi chuchito. No, eso son situaciones muy humanas que vamos limitando a nuestro Dios. ¿Sale? Pero ahora, Dios en un principio estaba en sus tres personas. ¿Sí? Y Él se pudo haber quedado así, digo, en su soberanía, en su omnisciencia, en todos sus atributos, que insisto, no son nada más estos 12, tiene muchos más.
Se pudo haber quedado solo, pero por amor hizo la creación. Y bueno, la historia no la sabemos. Adán y Eva pecaron. Satanás también tuvo rebelión. La historia, de manera general, la conocemos. Pero dentro de su soberanía, Dios tiene siempre el control. ¿Y cuál es el control? Bueno, el Evangelio, las buenas nuevas. Vamos a leer cuáles las buenas nuevas, ¿sí? ¿Por qué se dice que Dios tiene el control? Si parece que lo perdió, el hombre pecó, Satanás cayó en rebelión. Dios tiene control de todo. Y vamos a Mateo 7, versículo del 21 al 23. Ah, no, miento, no voy a hablar de eso. Lo vamos a ver más adelante. Porque bueno, a final de cuentas estamos hablando de un solo Dios. ¿Sale? ¿Y qué es lo que sucede en Mateo 7, versículos del 21 al 23? Si me ayudan, por favor. Adelante, por favor. Que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Oye, ya vimos que hay un solo Dios, que la historia, la antropología, ya más o menos vimos al menos 12 atributos de Dios. Sí. Muchos decimos conocer a Dios, pero bueno, vamos a tratar de conocerlo en magnitud, porque fíjense qué es lo que pasa aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, en los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Creer en su Hijo, ¿sí? Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué a quienes está señalando? Los religiosos. Insisto, aunque hay muchas religiones, Dios no vino a formar religiones. Dios vino a una cosa muy importante, a rescatar a los que se habían perdido, a los que se han perdido. ¿Sí? Insisto, él se pudo haber quedado solo. Es Dios. Su soberanía se lo hubiera permitido, pero él no, por amor. ¿Sí? Ya fallamos. Ok. Ya perdió él el control. Ya no tiene. No, al contrario. Sigue teniendo control. Ahora sí. Vamos a Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24, del 4 al 5, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tráela. Porque vendrán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oye, muchos van a llegar y le van a decir Señor, Señor, y él les va a decir háganse a un lado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y tristemente hay muchos que vienen en su nombre cuando en realidad no vienen en su nombre y enseñan filosofías de hombres, cuestiones alejadas de la Biblia. Y muchos van a caer engañados. Vamos a leer en el mismo capítulo 24 ahora, del versículo del 10 al 14. ¿Sí? Adelante, por favor. Se entregará muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber simplificado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda diciendo mentiras.
en nombre de Dios. ¿Pero cuál Dios? Un Dios con D minúscula, no el Dios verdadero. Es por eso que necesitamos conocer cómo es nuestro Dios, el Dios verdadero. Porque dice, muchos falsos profetas se levantarán. Bueno, porque tenemos que hablar de la palabra de Dios y peguémonos a la Biblia. No estemos inventando, porque si sacamos nuestros discursos, nuestras enseñanzas de fuera de la Biblia, ¿sí? Entonces son filosofías humanas. Debemos apegarnos a la Biblia. No me hagan caso a mí, hagan caso a Dios. Para eso nos deja su Biblia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mensaje? O ahora sí, ¿cuál es el mensaje? Gálatas 1, del 8 al 11. Ahora sí. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza principal? ¿Qué es lo que debemos entender? Dice, mas si aún nosotros, ¿a quién se está refiriendo Pablo, que es el autor de la carta a los Gálatas? Nosotros, o sea, Pablo, apóstoles, ¿sí? Quien venga y se presente, o un ángel del cielo, ay, se apareció, y os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Si diga que es tal, 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 si dice cosas contrarias a lo que está en la Biblia, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Debemos apegarnos a la Biblia, porque si no nos apegamos a la Biblia y enseñamos cosas alejadas de la Biblia, alejadas de la enseñanza del Dios verdadero, vamos a ser anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio, ay, sí, con la estampita, con la cadenita. No, la Biblia dice que solo Cristo basta. Si alguno predica diferente evangelio, sea anatema. Se pregunta Pablo, ¿acaso yo busco el favor de los hombres? No, hombre, Pablo no buscaba el favor de los hombres, buscaba el de Dios. ¿A quién trataba de agradar Pablo? ¿A los hombres? No, porque él era siervo de Dios. Así nosotros debemos de servir a Dios. ¿Cuál Dios? El real y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Primera de Corintios, del 15, capítulo 15, del 1 al 11, por favor. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, nosotros ya hemos recibido el verdadero evangelio, ahora tenemos que perseverar, compartirlo, por el cual asimismo, si retenéis, tenemos que retener la palabra de Dios, no tenemos que cambiarla. ¿Sí? Si tú la retienes, eres salvo. ¿Por qué? Porque no creíste en vano. Porque primeramente Pablo enseñó lo que él recibió. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por vuestros pecados. Eso estaba escrito, estaba profetizado. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Oye, ¿algún otro Dios ha hecho eso? Que se le apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, o sea, al total de los apóstoles. Después apareció a más de 500. Hay testimonio. De acuerdo a la ley judía, si alguien acusa a alguien, necesitaba el testimonio por lo menos de 2 personas. Aquí estamos hablando de más de 500 personas que testificaron ese hecho. Gloria a Dios. Aquí dice que de esos 500, bueno, ahorita ya todos están dormidos, ¿verdad? Pero en aquel entonces muchos vivían y otros ya durmieron. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y finalmente a Pablo. Él está reconociendo, a mí se me apareció. Ok, dice en sus propias palabras,
como a un abortivo. A mí se me apareció a lo último, ya lo último, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, porque no soy digno ni de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Debemos de creer, ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Cualquier cosa que esté fuera de esto, necesariamente tenemos que rechazar, porque no es palabra de Dios, porque no son enseñanzas de Dios. ¿Vale? Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí podemos incluir a los mexicanos, a los argentinos, a todos, ¿sí? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí no habla de obras, sí, no rechazamos las obras, porque las obras tienen que ser señal de que creemos y de que hemos sido transformados y que hemos nacido de nuevo. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En Apocalipsis 7, del versículo 9 al 12, recordemos que el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, y aquí adelante nos está compartiendo una revelación que tuvo directamente de Dios. Adelante, Ceci, por favor. Para todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del poder, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice el apóstol Juan después de esto, miré una gran multitud, gran, ¿sí? La cual nadie podía contar. De todas las religiones, de todos los creencias que adoraban a todos los dioses. No, dice de todas las naciones. O sea, aquí esto no es nada más para la religión, no es para la religión, ¿sí? Si alguien dice, fuera de mí no hay salvación, está diciendo cosas contrarias a la Biblia, porque dice que en los últimos días va a haber una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, ¿sí? Entonces, yo tengo la revelación, yo soy el... No, eso es para todos, pero no todos van a estar. ¿Qué es lo que se necesita para estar en ese momento? Haber creído en Dios, haberlo aceptado como tu Señor, como tu Salvador. Si te dicen lo contrario, está fuera de la Biblia, porque la Biblia dice que va a ser de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que van a estar delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús es el Hijo, Jesús es Dios. Y van a estar vestidos de ropas blancas. ¿Qué significan las ropas blancas? Santificados, libres de pecado. Recordemos que Pablo dice, si mis pecados fueran rojos
van a ser transformados, blancos como la lana, y van a estar con palmas en las manos, con júbilo, con algarabía, clamando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, con Dios minúscula o Dios mayúscula. Dios mayúscula, el Dios verdadero, quien está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? Y además los ángeles estaban alrededor del trono, de los ancianos, ¿sí? Los cuatro seres vivientes. Bueno, todo esto tiene una razón por cuestiones de tiempo. Se escapan de este estudio, no los vamos a analizar, pero bueno, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos quieren estar en ese momento? ¿Nos estamos vistiendo de la santidad de Dios? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Le hemos entregado nuestra vida a Cristo? Porque Él murió por nosotros. Nosotros debíamos haber muerto por culpa de nuestros pecados. Pero Él en su amor, en su misericordia, nos da por gracia la salvación, nos la regala. Para que a final de cuentas podamos decir como Josué, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de este momento? ¿Dinero, carros, autos, viajes, fiestas? Comamos y bebamos, digo. ¿Cuál es el problema? Hay dioses, hay otros dioses. Pero aquí hay una decisión muy importante y día a día nosotros debemos de tomar esa decisión. Poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Dios verdadero. Yo y mi casa nos apegaremos a la Biblia, a la verdad. ¿Esto es una cuestión personal? Sí. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Le vas a abrir? Escuchar el Evangelio y no hacerle caso a Dios es peligroso. Es peligroso. Porque ya sabemos qué les va a pasar a las personas que rechazan el Evangelio. Por eso, si escuchas el Evangelio y lo sigues, lo llevas a cabo, es salvación, es amor, es perdón. ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Le entregaste tu vida al Dios verdadero? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Bienvenido a esta gran familia que va a estar vestido de vestidos blancos. No, hoy es el día. Hoy es el día en que tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No lo dejemos a la suerte. Tomemos la decisión hoy. Bueno, muchas gracias. Gloria a Dios.